¿Alguna vez has confiado en alguien tan completamente, has amado a alguien tan profundamente, que jamás imaginaste que podrían orquestar tu destrucción total? ¿Alguna vez te has parado en una sala de tribunal, viendo cómo todo lo que construiste con tus propias manos te era arrebatado por las mismas personas que sonrieron en tu boda, que te estrecharon la mano, que te llamaron hijo? Ese fui yo. Esa fue mi realidad. Y te voy a contar exactamente cómo un solo recibo, un pedazo de papel olvidado que casi tiro a la basura, convirtió una pesadilla en el momento más satisfactorio de vindicación que jamás he experimentado en toda mi vida. Me llamo Miguel, y esta es la historia de cómo mis suegros intentaron quitarme todo, cómo me arrastraron por el infierno con sonrisas en sus rostros, y cómo la justicia finalmente los alcanzó de la manera más inesperada e imaginable. Necesito que entiendas algo desde el principio. Esta no es solo una historia sobre dinero o propiedades o batallas legales. Esta es una historia sobre confianza, sobre familia, sobre las personas que dejamos entrar en nuestras vidas y la devastación que pueden causar cuando deciden destruirnos. Se trata de noches sin dormir, ataques de ansiedad en estacionamientos de supermercados, y ese momento en que te das cuenta de que las personas que criaron a la mujer que amas están trabajando activamente para arruinar tu vida. Nunca quise ser el tipo de persona que termina en un tribunal peleando contra su propia familia. Jamás imaginé que un día estaría sentado frente a mi suegro, escuchando a su abogado pintarme como un monstruo, un ladrón, un manipulador que había robado a su hija y a su familia. Pero exactamente ahí fue donde me encontré, y el camino hacia esa sala del tribunal estaba pavimentado con traición, mentiras, y un nivel de crueldad calculada que todavía me quita el aliento cuando pienso en ello. Déjame llevarte al principio, a cuando todo parecía perfecto, cuando pensaba que había encontrado no solo el amor de mi vida, sino una familia que me abrazaría, me apoyaría, estaría a mi lado pase lo que pase. Déjame mostrarte cuán equivocado estaba, y cómo un momento de claridad, una pieza de evidencia que nadie esperaba, dio vuelta a toda la situación, y me devolvió todo lo que intentaron robar. La primera vez que vi a Sara, estaba haciendo fila en una cafetería del centro, llegando tarde a una reunión, estresado por una fecha límite de un proyecto, completamente desprevenido para el momento que cambiaría toda mi vida. Ella estaba delante de mí, buscando torpemente en su cartera, disculpándose con el barista porque había olvidado su tarjeta de crédito en casa. Sin pensar, sin ningún motivo ulterior ni expectativa de nada a cambio, di un paso adelante y le dije al barista que agregara su pedido al mío. Era solo café. Era solo un gesto amable. Pero la forma en que se dio vuelta y me miró, la sorpresa genuina y la gratitud en sus ojos, la calidez de su sonrisa, algo cambió dentro de mí en ese momento. Comenzamos a hablar, y esa conversación que se suponía duraría 2 minutos mientras esperábamos nuestras bebidas, se convirtió en 1 hora parados afuera de la cafetería. Luego se convirtió en intercambio de números. Después en nuestra primera cita 3 días más tarde, y antes de darme cuenta me estaba enamorando más rápido y más fuerte de lo que jamás pensé posible. Sara era todo lo que nunca supe que estaba buscando. Era inteligente, decidida, apasionada por su trabajo como diseñadora gráfica, pero también amable y considerada de maneras que me hacían querer ser una mejor persona. Tenía esa risa que podía iluminar toda una habitación, esa forma de ver el mundo que hacía que incluso los momentos ordinarios se sintieran especiales. Pasábamos cada momento libre juntos, descubriendo intereses compartidos, teniendo conversaciones que duraban hasta las 3 de la mañana, construyendo algo que se sentía sólido y real y permanente. 6 meses después del inicio de nuestra relación, me dijo que quería que conociera a sus padres. Recuerdo haberme sentido nervioso pero emocionado, queriendo causar una buena impresión en las personas que habían criado a esta mujer increíble. Compré una botella de vino cara, me puse mi mejor traje, me preparé para ser encantador y respetuoso, y todo lo que un potencial yerno debería ser. La primera reunión pareció ir bien. Ricardo y Margarita Patterson vivían en una casa grande en los suburbios, el tipo de lugar que gritaba dinero viejo y éxito establecido. Ricardo era un inversionista inmobiliario que había construido una cartera considerable a lo largo de los años,
Y Margarita provenía de una familia con conexiones e influencia. Fueron educados. Me hicieron preguntas sobre mis antecedentes, mi carrera como desarrollador de software, mis planes para el futuro. Les hablé sobre la startup en la que estaba trabajando, sobre mis sueños de construir mi propia empresa algún día, sobre mi compromiso con su hija. Sonrieron y asintieron, y salí de esa cena pensando que había pasado alguna prueba importante, pero hubo cosas pequeñas, pequeños momentos que no reconocí como señales de advertencia en ese momento. La forma en que los ojos de Ricardo se entrecerraron cuando mencioné que mis propios padres habían fallecido cuando yo era joven, dejándome con muy poca herencia. La forma en que la sonrisa de Margarita no llegaba del todo a sus ojos cuando Sara hablaba de lo feliz que era conmigo. Las preguntas sutiles sobre mi situación financiera, mis activos, mis planes para mantener a su hija. Lo descarté todo como preocupación parental normal, como ellos queriendo asegurarse de que su hija iba a ser cuidada. No tenía idea de que ya estaban calculando, ya estaban planeando, ya me estaban viendo como alguien a quien podían explotar. Sara y yo nos comprometimos 18 meses después de ese encuentro en la cafetería, y le propuse matrimonio en la playa al atardecer porque soy un cliché romántico y no me importaba. Dijo que sí inmediatamente, lágrimas corriendo por su rostro, y llamamos a sus padres justo ahí desde la playa para compartir las noticias. Parecían felices, o al menos interpretaron la felicidad lo suficientemente convincente como para que yo lo creyera. La planificación de la boda comenzó, y ahí fue cuando las cosas empezaron a complicarse. Margarita quería estar involucrada en cada decisión, y digo cada decisión. Tenía opiniones sobre el lugar, las flores, la lista de invitados, el menú, la música, todo. Sara intentaba navegar entre mantener a su madre feliz y asegurarse de que tuviéramos la boda que realmente queríamos, y yo la apoyé en todo, incluso cuando las sugerencias de Margarita se convirtieron en exigencias, incluso cuando su tono cambió de servicial a controlador. Hubo discusiones, lágrimas, llamadas telefónicas tensas que duraban horas, pero eventualmente lo resolvimos. El día de la boda en sí fue hermoso, a pesar del estrés que lo precedió. Sara se veía absolutamente impresionante, y parado en el altar viéndola caminar por el pasillo hacia mí, me sentí como el hombre más afortunado del mundo. Pero hubo un momento durante la recepción, un breve intercambio que reproduzco en mi mente ahora con perfecta claridad. Ricardo me llevó a un lado, bebida en mano, y puso su brazo alrededor de mi hombro en lo que parecía un gesto paternal. Me felicitó, me dio la bienvenida a la familia, y luego dijo algo que no entendí en ese momento. Dijo que la familia se cuida entre sí, que ahora que yo era parte de la familia Patterson, habría expectativas, responsabilidades, oportunidades. Lo dijo con una sonrisa, pero había algo en sus ojos, algo duro y calculador que me hizo sentir incómodo, aunque no podía articular por qué. El primer año de matrimonio fue increíble. Sara y yo nos mudamos a un apartamento pequeño. Nada lujoso, pero era nuestro, y estábamos construyendo nuestra vida juntos. Había dejado mi trabajo en la startup y estaba trabajando en mi propia empresa de desarrollo de software, tomando clientes freelance mientras construía los cimientos para algo más grande. El negocio de diseño de Sara estaba creciendo, y hacíamos un buen equipo, apoyando los sueños del otro, celebrando los éxitos del otro, trabajando juntos en los desafíos. Éramos felices, genuinamente felices, y pensé que eso era todo lo que importaba. Pero Ricardo seguía dando vueltas, seguía mencionando oportunidades de negocio, seguía sugiriendo que debería dejarle invertir en mi empresa, que sus conexiones podrían abrir puertas para mí, que la familia debería hacer negocios juntos. Estaba dudoso al principio. Mezclar familia y negocios parecía pedir problemas, y algo en mi instinto me decía que mantuviera mi vida profesional separada de mi relación con los padres de Sara. Pero Ricardo era persistente, y eventualmente hizo una oferta que parecía demasiado buena para rechazar. Propuso una asociación donde invertiría una cantidad significativa de capital en mi empresa de software a cambio de un porcentaje de propiedad. Me mostró proyecciones. Habló sobre su experiencia empresarial. Me convenció de que con su respaldo financiero y conexiones, podríamos escalar el negocio exponencialmente más rápido de lo que podría hacerlo yo solo.
Sara me animó a considerarlo, diciendo que su padre realmente estaba tratando de ayudar, que esta era su forma de mostrar que me aceptaba y creía en mí. Contra mi mejor juicio, acepté. Redactamos contratos. Hicimos que abogados lo revisaran todo. Lo hicimos todo oficial y legal. Ricardo invirtió $200,000 en la empresa y, a cambio, se convirtió en un accionista del 30%. En ese momento, se sintió como una bendición, como un voto de confianza de mi suegro, como el comienzo de algo grandioso. No tenía idea de que acababa de entregarle el arma que eventualmente usaría para intentar destruirme. El negocio despegó más rápido de lo que incluso había esperado. El software que estábamos desarrollando resolvía un problema real para pequeñas empresas, y la voz se corrió rápidamente. En 2 años, habíamos pasado de una operación de un solo hombre a un equipo de 15 empleados, de apenas sobrevivir a generar ingresos serios. Estaba trabajando 80 horas a la semana, volcando todo lo que tenía en hacer que la empresa fuera exitosa, y estaba dando frutos. Sara estaba orgullosa de mí, e incluso Ricardo parecía impresionado, aunque también se involucró más. Se volvió más exigente, queriendo más control sobre las decisiones empresariales, a pesar de nuestro acuerdo de que él era un inversionista silencioso. Había reuniones de junta donde desafiaba mis decisiones, sugería direcciones alternativas, presionaba por estrategias con las que no estaba de acuerdo. Intenté mantener el control, recordar que esta seguía siendo mi empresa, que su inversión no le daba el derecho de dirigir todo, pero él era sutil al respecto, enmarcando su aporte como consejo, como preocupación, como querer proteger su inversión, y lentamente, casi imperceptiblemente, las tensiones comenzaron a acumularse. Sara comenzó a notar cambios en el comportamiento de sus padres hacia mí. Eran menos cálidos, más críticos, encontrando fallas en cosas pequeñas, haciendo comentarios sobre mis decisiones tanto en los negocios como en mi matrimonio. Margarita le hacía a Sara preguntas invasivas sobre nuestras finanzas, sobre si yo la estaba tratando bien, sobre si era feliz. Se sentía como si estuvieran construyendo un caso, reuniendo municiones, pero no entendía con qué propósito. Estaba haciendo feliz a su hija. El negocio era exitoso. Todo debería haber estado bien. Entonces Sara quedó embarazada, y todo cambió. Estábamos llenos de alegría, emocionados por comenzar una familia, listos para este nuevo capítulo en nuestras vidas. Pero cuando le contamos a Ricardo y Margarita, su reacción fue extraña. Parecían preocupados en lugar de celebrar, haciendo preguntas sobre si estábamos financieramente preparados, si yo podía mantener a una familia, si Sara debería considerar posponer su carrera. Les aseguré que éramos estables, que el negocio iba bien, que habíamos planeado esto. Pero Margarita llevó a Sara a un lado ese día, y cuando mi esposa regresó, se veía preocupada. No me diría qué le había dicho su madre, solo que Margarita había expresado preocupaciones sobre nuestro futuro. El embarazo fue desafiante para Sara. Tuvo náuseas matutinas severas que duraron hasta bien entrado su segundo trimestre, y hubo complicaciones que requirieron que redujera sus horas de trabajo y, eventualmente, dejara de trabajar por completo. Asumí más responsabilidad en la empresa, trabajando incluso más horas para asegurarme de que mantuviéramos nuestros ingresos y pudiéramos costear los gastos médicos adicionales. Ricardo notó que estaba estirado al límite y ofreció asumir una participación más activa en la empresa para ayudar a aligerar mi carga. Nuevamente, parecía un gesto generoso de un suegro preocupado. Nuevamente, estaba equivocado. Comenzó a venir a la oficina con más frecuencia, sentándose en reuniones con clientes, insertándose en decisiones sobre desarrollo de productos y estrategias de marketing. Mis empleados comenzaron a venir a mí confundidos sobre la cadena de mando, preguntando si deberían consultar las cosas con Ricardo antes de implementar mis directivas. Tuve varias conversaciones con él sobre límites, sobre el hecho de que, aunque apreciaba su interés, necesitaba que diera un paso atrás y me dejara dirigir mi propia empresa. Estas conversaciones nunca fueron bien. Él actuaba herido, diciendo que solo estaba tratando de ayudar, que estaba protegiendo su inversión, que debería estar agradecido por su participación, en lugar de alejarlo. Comenzó a hacer amenazas sutiles sobre retirar su inversión,
sobre ejercer ciertos derechos delineados en nuestro acuerdo de asociación, sobre hacer las cosas difíciles si no cooperaba. Consulté con mi abogado, revisé los contratos que habíamos firmado, y descubrí para mi horror que el acuerdo contenía cláusulas que no recordaba completamente haber discutido, disposiciones que le daban a Ricardo más poder del que había pensado. Nuestra hija Emma nació un martes lluvioso de octubre, y sostenerla por primera vez fue el momento más abrumador y hermoso de mi vida. Sara estaba exhausta pero radiante, y ambos lloramos lágrimas de alegría mientras mirábamos a este pequeño ser humano perfecto que habíamos creado juntos. Por una breve ventana de tiempo, todo lo demás se desvaneció. El estrés del negocio, las tensiones familiares, las preocupaciones de dinero, nada de eso importaba frente a esta nueva vida, esta nueva responsabilidad, este nuevo amor. Ricardo y Margarita vinieron a visitar al hospital y parecían genuinamente conmovidos por su nieta. Sostuvieron a Emma, la arrullaron, tomaron docenas de fotos, y sentí una oleada de esperanza de que tal vez esto restablecería todo, que el nacimiento de su nieta recordaría a todos lo que era verdaderamente importante. Margarita incluso se disculpó conmigo por haber sido difícil durante el embarazo, diciendo que solo había estado preocupada por su hija y su nieta, que quería asegurarse de que todos estaríamos bien. Acepté su disculpa, la abracé, le dije que éramos familia y que siempre resolveríamos las cosas. Creí que habíamos dado vuelta a una esquina, que lo peor había quedado atrás. Era tan increíblemente ingenuo. 3 meses después de que Emma naciera, Ricardo me llamó a una reunión en la empresa. Estaba sentado en mi oficina, detrás de mi escritorio, lo que debería haber sido mi primera pista de que algo andaba mal. Tenía una carpeta llena de documentos desplegados frente a él, y su expresión era fría, profesional, completamente diferente del abuelo cálido que había estado visitando para ver a Emma apenas días antes. Me dijo que había estado revisando las finanzas de la empresa y había descubierto lo que llamó irregularidades y patrones preocupantes. Me acusó de mala administración de fondos, de tomar malas decisiones empresariales que habían puesto en riesgo su inversión, de usar dinero de la empresa para gastos personales. Estaba atónito, completamente cegado por estas acusaciones. Saqué nuestros registros financieros, le mostré exactamente a dónde había ido cada dólar, expliqué cada decisión empresarial que había tomado y el razonamiento detrás de ella. Nada de lo que dije hizo ninguna diferencia. Ya se había decidido, o más precisamente, ya había decidido su curso de acción, y solo estaba pasando por los movimientos de justificarlo. Me dijo que estaba ejerciendo sus derechos bajo nuestro acuerdo de asociación para solicitar una auditoría completa de la empresa y una revisión de mi gestión. Dijo que si la auditoría confirmaba sus preocupaciones, estaría tomando acciones legales para proteger su inversión y potencialmente buscando que me removieran de mi propia empresa. Salí de esa reunión en estado de shock, mis manos temblando, mi mente repasando todo lo que acababa de suceder. Llamé a Sara inmediatamente. Le conté lo que su padre me había acusado. Le pregunté si sabía algo sobre esto. Ella estaba molesta, confundida. Dijo que hablaría con sus padres y llegaría al fondo de esto. Pero esa conversación con sus padres no fue como ninguno de nosotros esperaba. Le dijeron a Sara que estaban preocupados de que yo me hubiera estado aprovechando de ella, que el negocio no era tan exitoso como yo había afirmado, que estaba ocultándole problemas financieros, que solo estaban tratando de protegerla a ella y a Emma. Sugirieron que tal vez debería considerar separar sus finanzas de las mías, protegiéndose a sí misma y a su hija de mis malas decisiones. Sara me defendió al principio. Les dijo que estaban equivocados, que confiaba en mí completamente. Pero ellos fueron implacables, plantando semillas de duda, mostrándole documentos financieros cuidadosamente seleccionados que afirmaban probar su punto, desgastándola con su preocupación y su miedo. La auditoría comenzó, y fue invasiva y humillante. Los auditores revisaron cada transacción, cada recibo, cada informe de gastos de los últimos 3 años. Entrevistaron a empleados, clientes, proveedores, haciendo preguntas diseñadas para hacerme ver incompetente o deshonesto. Ricardo contrató a un bufete de abogados agresivo para representar sus intereses, y de repente,
Estaba siendo tratado como un criminal en mi propia empresa, como alguien que había robado a su propio suegro, en lugar de alguien que había construido un negocio exitoso en gran parte a través de su propio esfuerzo y talento. El estrés era insoportable. No estaba durmiendo, apenas comía, estaba siendo brusco con empleados que no lo merecían, llegando a casa exhausto y derrotado cada día. Sara estaba tratando de ser solidaria, pero podía ver la duda en sus ojos. Podía sentirla alejándose de mí emocionalmente. Sus padres estaban en su oído constantemente, diciéndole que necesitaba pensar en lo que era mejor para Emma, que no podía dejar que la lealtad hacia mí la cegara a problemas potenciales, que solo querían ayudar. La auditoría tomó 3 meses, y durante ese tiempo, Ricardo continuó socavándome a cada paso. Comenzó a contactar directamente a nuestros clientes más grandes, sugiriendo que había problemas de gestión en la empresa, que podrían querer considerar proveedores alternativos. Perdimos 2 contratos importantes debido a su interferencia, lo que por supuesto luego señaló como evidencia de mi mala gestión. Era una profecía autocumplida, y él estaba orquestando todo. Cuando los resultados de la auditoría finalmente regresaron, mostraron exactamente lo que yo había sabido todo el tiempo. No había irregularidades, no había mala administración, no había uso indebido de fondos. Cada centavo estaba contabilizado, cada decisión empresarial estaba justificada. La empresa en realidad estaba funcionando incluso mejor de lo que había reportado. Me sentí reivindicado, aliviado, seguro de que esta pesadilla finalmente había terminado. Pero Ricardo no se desanimó. En cambio, cambió su estrategia. Afirmó que independientemente de lo que mostrara la auditoría, había perdido la confianza en mi capacidad para gestionar su inversión, y quería salir. Exigió que comprara su parte de la empresa a una valoración que era absolutamente absurda, casi 3 veces lo que valía realmente su inversión, según cualquier cálculo razonable. Cuando le dije que no podía permitirme eso de ninguna manera, amenazó con forzar una venta de toda la empresa para recuperar su inversión. Mi abogado explicó que nuestro acuerdo de asociación realmente le daba el derecho de forzar ciertas acciones si no podíamos llegar a un acuerdo sobre los términos, que había firmado un contrato que era mucho más favorable para él de lo que me había dado cuenta. Estaba atrapado, acorralado, enfrentando la posibilidad real de perder todo lo que había construido. Y ahí fue cuando las cosas empeoraron aún más. Los padres de Sara la convencieron de que necesitaba protegerse a sí misma y a Emma financieramente. Contrataron un abogado para ella, separado de mí, y de repente me estaban notificando con papeles para una separación legal. Todavía no un divorcio, pero una separación formal que dividiría nuestros activos y establecería arreglos de custodia para Emma. Los papeles afirmaban que yo había estado ocultando el verdadero estado financiero de nuestro matrimonio, que había tomado decisiones empresariales riesgosas sin consultarla, que había puesto en riesgo la seguridad de nuestra familia. Todas estas eran mentiras, o en el mejor de los casos, versiones retorcidas de la realidad alimentadas a ella por sus padres. Pero Sara estaba asustada, abrumada, posparto y vulnerable, y sus padres la habían convencido exitosamente de que protegerse era lo correcto. Intenté hablar con ella, explicarle lo que realmente estaba sucediendo, pero no escucharía. Sus padres habían construido una narrativa tan convincente, la habían envenenado tan completamente contra mí, que ya no podía ver la verdad. Se mudó de vuelta con Ricardo y Margarita, llevándose a Emma con ella, y me quedé solo en nuestro apartamento, rodeado por la vida que habíamos construido juntos, viéndola desmoronarse. Las batallas legales se intensificaron rápidamente. Ricardo presentó una demanda contra mí y la empresa, alegando incumplimiento del deber fiduciario, mala administración y fraude. Los reclamos no tenían fundamento, pero defenderme contra ellos era caro y consumía tiempo. Sara solicitó la custodia completa de Emma, alegando que mi estado mental e inestabilidad financiera me convertían en un padre no apto. Estaba siendo atacado desde todos los lados, ahogándome en honorarios legales, viendo mi reputación ser destruida, perdiendo clientes debido a los rumores y las demandas, apenas manteniéndome aferrado a mi empresa y a mi cordura. ¿Alguna vez te has sentido completamente solo, como si el mundo entero se hubiera vuelto contra ti,
Como que no importa lo que hagas o digas, nadie te creerá. ¿Alguna vez has visto a personas que amabas, personas en las que confiabas, personas que pensabas que estarían a tu lado para siempre, convertirse en extraños que parecían decididos a destruirte? Ahí es donde estaba. Y no me avergüenza admitir que hubo días en que no quería salir de la cama, días en que no veía cómo podría posiblemente sobrevivir a esto, días en que rendirme parecía la única opción racional. Pero algo en mí se negaba a rendirse. Tal vez era terquedad, tal vez era enojo, tal vez era el pensamiento de mi hija creciendo creyendo las mentiras que sus abuelos estaban contando sobre mí. Lo que fuera me mantuvo en movimiento. Contraté a los mejores abogados que podía costear, aunque eso significara agotar las tarjetas de crédito y sacar préstamos. Reuní cada pieza de documentación que pude encontrar relacionada con el negocio, mi asociación con Ricardo, mi matrimonio con Sara, todo. Iba a pelear, e iba a pelear inteligentemente. Mi abogado descubrió algo interesante mientras nos preparábamos para el juicio. Ricardo había estado mucho más involucrado en las operaciones diarias de la empresa de lo que nuestro acuerdo de asociación permitía. Había tomado decisiones financieras sin mi aprobación. Había firmado contratos en nombre de la empresa sin autorización. En realidad, había violado los términos de nuestro acuerdo de múltiples maneras, mientras me acusaba de mala administración. Teníamos registros de correo electrónico, notas de reuniones, testimonio de empleados sobre su extralimitación. No era mucho, pero era algo, una grieta en su armadura que podíamos explotar. La batalla por la custodia fue incluso más dolorosa que la demanda empresarial. Tuve que ver a Sara sentarse en el estrado de testigos, impulsada por su abogado, diciendo cosas sobre mí que no eran verdad, pintándome como un padre ausente, un esposo negligente, alguien que se preocupaba más por los negocios que por la familia. Me tomó todo lo que tenía no derrumbarme, no gritarle que sabía que estas cosas no eran verdad, que estaba dejando que sus padres la manipularan para destruir nuestra familia. Mi abogado presentó evidencia de mi participación en la vida de Emma, fotos y videos míos con mi hija, testimonio de amigos sobre qué tipo de padre era, pero el abogado de Sara contrarrestó con registros financieros mostrando las largas horas que trabajaba, los viajes de negocios que hacía, el estrés que traía a casa. Lo retorcían todo. Hacían que la dedicación pareciera negligencia. Hacían que el trabajo duro pareciera obsesión. Hacían que mis esfuerzos por mantener a mi familia parecieran abandono. La jueza en el caso de custodia era una mujer severa llamada jueza Morrison, que parecía escéptica de todos y de todo. Hizo preguntas punzantes a ambos lados, claramente frustrada por lo que veía como un asunto familiar que debería haberse resuelto sin intervención judicial. Ordenó una evaluación de custodia, nombró a un tutor ad litem para representar los intereses de Emma, y programó una audiencia completa para 2 meses después. Esos 2 meses fueron tortura. Se me permitió visitas supervisadas con mi propia hija. Tenía que verla en una habitación estéril con una trabajadora social observando cada una de nuestras interacciones. Tenía que explicarle a una bebé de 14 meses por qué papá no podía llevarla a casa. Emma lloraba cuando nuestras visitas terminaban, extendiéndose hacia mí, y alejarme de ella era como arrancar mi propio corazón cada vez. Mientras tanto, la demanda empresarial estaba procediendo a juicio. Los abogados de Ricardo habían construido un caso elaborado alegando que lo había defraudado, que la empresa estaba fracasando debido a mi mala administración, que tenía derecho a daños que superaban con creces su inversión original. Mis abogados contrarrestaron con evidencia de la interferencia de Ricardo y violaciones de nuestro acuerdo, pero estábamos en desventaja. Ricardo tenía recursos ilimitados para lanzar a este caso, mientras yo estaba juntando dinero para honorarios legales y luchando por mantener el negocio a flote mientras peleaba múltiples batallas legales. La fecha del juicio se fijó, y a medida que se acercaba, sentía una sensación creciente de fatalidad. Tenía la verdad de mi lado, pero Ricardo tenía dinero, influencia y un equipo legal que era absolutamente despiadado. Pasaba mis noches revisando cajas de documentos, buscando cualquier cosa que pudiera ayudar a mi caso, cualquier pistola humeante que probaría las verdaderas intenciones de Ricardo. Estaba exhausto,
funcionando a base de café y determinación, apenas funcionando como ser humano. Y entonces, 3 días antes de que comenzara el juicio, lo encontré. Estaba revisando una caja de recibos viejos y documentación de los primeros días de la empresa, cosas que había guardado para propósitos fiscales, pero que no había mirado en años. Había una carpeta de gastos de justo cuando Ricardo había hecho su inversión, y los estaba revisando mecánicamente sin realmente esperar encontrar nada útil. Y entonces lo vi. Un recibo de la oficina de un investigador privado, fechado 2 semanas antes de que Ricardo me hubiera abordado por primera vez sobre invertir en mi empresa. El recibo era por servicios prestados investigando a Miguel Torres, que soy yo, y fue pagado por Ricardo Patterson. Miré ese recibo por mucho tiempo, mis manos temblando, mi mente repasando las implicaciones. Ricardo había contratado a un investigador privado para investigarme antes de que siquiera ofreciera invertir en mi empresa. Había investigado mis antecedentes, mis finanzas, mis vulnerabilidades. Había sabido que no tenía familia, ni red de seguridad, ni nadie a quien recurrir para ayuda. Había visto una oportunidad de invertir en una empresa prometedora y ganar influencia sobre el fundador que se había casado con su hija. Este no era un suegro tratando de ayudar a la familia. Este era un movimiento empresarial calculado por un depredador que vio a alguien que podía explotar. Inmediatamente llamé a mi abogado. Le envié una foto del recibo. Expliqué lo que había encontrado. Estaba emocionado. Dijo que esto podría cambiarlo todo, que iba directamente a la credibilidad de Ricardo y sus afirmaciones sobre tratar de ayudarme. Lo presentamos como evidencia, lo agregamos a nuestra lista de pruebas para el juicio, y nos preparamos para usarlo para desmantelar toda la narrativa de Ricardo. El juicio finalmente comenzó un lunes frío de marzo. La sala del tribunal era exactamente como ves en las películas. Bancos de madera, banderas colgando detrás del estrado del juez, una sensación de gravedad y consecuencia que me revolvía el estómago. Ricardo estaba allí con su equipo de abogados, luciendo confiado y justo, interpretando el papel del inversionista agraviado que había confiado en su yerno y había sido traicionado. Sara también estaba allí, sentada detrás de su padre, sin mirarme, y eso dolía más que cualquier otra cosa. Los primeros 2 días del juicio fueron brutales. Los abogados de Ricardo presentaron su caso metódicamente, haciéndome parecer incompetente, imprudente, deshonesto. Trajeron a un testigo experto, que testificó sobre mis malas decisiones empresariales, aunque la mitad de las decisiones que criticó en realidad habían sido tomadas o influenciadas por el propio Ricardo. Mostraron proyecciones financieras que pintaban a la empresa como fracasando, aunque en realidad éramos rentables y estábamos creciendo. Hacían que sonara como si Ricardo me hubiera confiado su dinero por pura bondad de su corazón y yo lo hubiera desperdiciado por incompetencia o malicia. Me senté allí escuchándome ser destrozado, observando la expresión de la jueza, tratando de evaluar si creía algo de esto. Mi abogado objetó cuando pudo, interrogó agresivamente a sus testigos, pero se sentía como si estuviéramos perdiendo terreno con cada hora que pasaba. Cuando finalmente fue nuestro turno de presentar nuestro caso, mi abogado comenzó estableciendo la línea de tiempo de la participación de Ricardo en la empresa, mostrando cómo su interferencia había causado en realidad muchos de los problemas de los que ahora se quejaba. Teníamos correos electrónicos donde Ricardo había contradicho mis decisiones, documentos mostrando que había hecho compromisos financieros no autorizados, testimonio de empleados sobre su extralimitación. Fue efectivo, y podía ver que los abogados de Ricardo se estaban preocupando, susurrando urgentemente entre ellos. Luego llegó el momento que había estado esperando y temiendo en igual medida. Mi abogado introdujo el recibo del investigador privado como evidencia. Le preguntó a Ricardo sobre él directamente en el contrainterrogatorio, y vi el rostro de mi suegro cuando se dio cuenta de lo que habíamos encontrado. Trató de minimizarlo, alegando que había hecho una debida diligencia rutinaria antes de invertir, que cualquier inversionista responsable investigaría a un socio comercial potencial. Pero mi abogado presionó, preguntando por qué nunca había revelado esta investigación, por qué había pretendido que su oferta de inversión estaba motivada por lealtad familiar en lugar de estrategia empresarial calculada.
¿Por qué había investigado mis antecedentes personales y vulnerabilidades si sus intenciones eran puramente financieras? Ricardo tropezó en sus respuestas, su fachada fría agrietándose por primera vez. La jueza se estaba inclinando hacia adelante ahora, claramente interesada, haciendo sus propias preguntas sobre el momento y el alcance de la investigación. El abogado de Ricardo intentó redirigir, minimizar la importancia del recibo, pero el daño estaba hecho. La narrativa había cambiado. De repente Ricardo no era el suegro preocupado tratando de proteger su inversión. Era un manipulador que había apuntado al esposo de su hija como una oportunidad de negocio desde el principio. Mi abogado luego conectó los puntos entre la investigación y el comportamiento posterior de Ricardo. Mostró cómo Ricardo se había insertado lentamente en las operaciones de la empresa, cómo se había posicionado para ganar más control, cómo había fabricado la crisis que llevó a estas demandas. Argumentó que todo el reclamo de Ricardo era un intento de robar la empresa, ahora que se había vuelto exitosa, usando el sistema legal como arma para lograr a través de litigios lo que no podía lograr a través de medios comerciales legítimos. La sala del tribunal estaba en silencio mientras mi abogado presentaba su argumento de cierre, tejiendo toda la evidencia en una historia coherente de manipulación y explotación. Sostuvo ese recibo como si fuera una pistola humeante, porque en muchos sentidos lo era. Ese único pedazo de papel socavó toda la credibilidad de Ricardo. Expuso sus verdaderas motivaciones. Mostró a la jueza que esto nunca se trató de proteger una inversión o ayudar a la familia. Se trataba de poder y control y codicia. Miré a Sara durante los argumentos de cierre, y por primera vez en meses, ella me estaba mirando de vuelta. Vi confusión en sus ojos, duda, tal vez el primer destello de comprensión de que había sido manipulada por sus propios padres. Quería ir hacia ella, hablar con ella, explicar todo, pero todo lo que podía hacer era sostener su mirada y esperar que pudiera ver la verdad. La jueza tomó un receso para considerar la evidencia y los argumentos, y esas 2 horas se sintieron como una eternidad. Me senté en una sala de conferencias con mi abogado, incapaz de comer el sándwich que me había traído, incapaz de pensar en nada, excepto lo que la jueza podría estar decidiendo en su cámara. Todo mi futuro colgaba en la balanza, mi empresa, mi reputación, mi relación con mi hija, todo. Cuando nos llamaron de vuelta a la sala del tribunal, la jueza Morrison lucía severa y seria, lo que no me decía nada sobre hacia dónde se estaba inclinando. Comenzó resumiendo los hechos clave del caso, las narrativas competidoras que habían sido presentadas, la evidencia que cada lado había ofrecido. Habló sobre la complejidad de las relaciones comerciales entre miembros de la familia, sobre cómo la confianza y los contratos pueden entrelazarse de maneras problemáticas, sobre cómo el sistema legal se supone que proporciona claridad cuando las relaciones personales fallan. Luego abordó el recibo. Dijo que aunque la debida diligencia antes de una inversión es normal y apropiada, el momento y la naturaleza de la investigación de Ricardo, combinados con su comportamiento posterior y su falta de revelación de esta investigación, planteaban serias preguntas sobre su credibilidad y sus motivaciones. Señaló que el testimonio de Ricardo sobre sus razones para invertir en la empresa fue contradicho por sus propias acciones documentadas antes de que se hiciera esa inversión. Encontró que Ricardo había violado los términos de nuestro acuerdo de asociación a través de su participación no autorizada en decisiones empresariales, y que muchos de los problemas de los que ahora se quejaba fueron causados directamente por su propia interferencia. Dijo que sus afirmaciones de mala administración y fraude no estaban respaldadas por la evidencia, particularmente dado los resultados de la auditoría independiente que él mismo había encargado. Por lo tanto, falló a mi favor en todos y cada uno de los puntos. Desestimó las reclamaciones de Ricardo con perjuicio, ordenó que pagara mis honorarios legales y costos, y emitió una orden judicial que le impedía interferir en las operaciones de la empresa en adelante. También modificó el acuerdo de asociación para eliminar las cláusulas problemáticas que le habían dado a Ricardo un poder excesivo, reduciendo efectivamente su papel al de un verdadero inversionista silencioso sin control operacional. El alivio que sentí en ese momento fue indescriptible. Mi abogado estaba sonriendo, estrechándome la mano,
pero no podía procesar completamente lo que acababa de suceder. Miré hacia Ricardo, y su rostro estaba rojo de ira y humillación. Sus abogados ya estaban empacando sus maletines, claramente ansiosos por distanciarse de un caso perdedor. Y Sara estaba mirando a su padre con una expresión que nunca había visto antes, algo entre shock y traición, y comprensión que amaneció. La jueza no había terminado. Dijo que proporcionaría una copia de su fallo a la jueza Morrison en el caso del Tribunal de Familia, junto con sus observaciones sobre la credibilidad y el comportamiento manipulador de Ricardo. Dijo que creía que la jueza del Tribunal de Familia estaría muy interesada en comprender el contexto de la disputa comercial y cómo se relacionaba con la batalla por la custodia. Miró directamente a Sara mientras decía esto, y vi a mi esposa estremecerse. Vi que finalmente entendió que sus padres la habían usado como un arma contra mí, que la habían manipulado para buscar la custodia, no por el beneficio de Emma, sino para ganar influencia en su disputa comercial. Después de que la jueza dejó la sala del tribunal, caminé hacia Sara. Ella estaba llorando, temblando, y cuando extendí mi mano hacia la suya, no se alejó. Le dije que la amaba, que nunca había dejado de amarla, que entendía por qué había creído a sus padres pero que necesitaba que viera la verdad ahora. Ella asintió, incapaz de hablar, y luego se volvió hacia su padre. La conversación entre Sara y Ricardo fue explosiva. Ella exigió saber por qué había hecho esto, por qué le había mentido, por qué había intentado destruir a su familia. Ricardo trató de justificarse diciendo que la había estado protegiendo, que sabía lo que era mejor para ella y para Emma, que yo no era lo suficientemente bueno para su hija, pero sus palabras sonaban huecas ahora, y Sara ya no lo estaba comprando. Le dijo que casi le había costado todo lo que importaba, que la había vuelto contra el hombre que amaba, que la había convertido en un arma a ella y a su hija por su propia codicia. Margarita intentó intervenir, calmar las cosas, pero Sara también se volvió contra su madre, preguntándole cómo podía haber ido junto con esto, cómo podía haber ayudado a manipular a su propia hija. La confrontación se derramó hacia el pasillo del tribunal, atrayendo la atención de otras personas esperando sus casos, y la seguridad eventualmente tuvo que pedirnos a todos que nos fuéramos. Sara se fue conmigo ese día, no con sus padres, y eso se sintió como su propia pequeña victoria. Regresamos a nuestro apartamento, el del que se había mudado meses antes, y hablamos durante horas. Expliqué todo lo que había sucedido desde mi perspectiva. Le mostré el recibo y la otra evidencia que había sido presentada en el juicio. La ayudé a ver cómo sus padres habían manipulado sistemáticamente sus percepciones y la habían envenenado contra mí. Lloró mucho. Se disculpó una y otra vez. Dijo que se sentía como una idiota por no haberlo visto antes. Le dije que sus padres habían sido extraordinariamente calculados y convincentes, que habían explotado su confianza y su vulnerabilidad posparto, que no la culpaba por haber sido engañada por personas que había amado y en las que había confiado toda su vida. La audiencia de custodia 2 semanas después fue casi anticlimática. La jueza Morrison en el Tribunal de Familia efectivamente había recibido el fallo del caso comercial, y no estaba contenta con lo que leyó. Interrogó extensamente a Sara sobre sus razones para buscar la custodia, sobre si había sido influenciada por sus padres, sobre si realmente creía que yo era un padre no apto, o si había sido presionada para hacer esa afirmación. Sara fue honesta, dolorosamente honesta, admitiendo que sus padres la habían convencido de que yo era un peligro para el bienestar de Emma, pero que ahora entendía que eso no era verdad, que había sido manipulada. La jueza Morrison no estaba contenta con el papel de Ricardo y Margarita en la disputa de custodia. Dijo que los abuelos que usan a sus hijos y nietos como peones en disputas comerciales son exactamente el tipo de influencia tóxica de la que los tribunales intentan proteger a los niños. Desestimó la petición de custodia de Sara. Estableció un arreglo de custodia conjunta que me dio tiempo igual con Emma, y emitió una orden de restricción que impedía a Ricardo y Margarita tener cualquier contacto con Emma sin que tanto Sara como yo estuviéramos presentes y consintiendo. La mirada en el rostro de Ricardo, cuando esa orden fue leída, casi valía todo por lo que había pasado. Reconstruir mi relación con Sara no fue fácil ni rápido.
Había mucho daño en ambos lados, mucha confianza que necesitaba ser reconstruida, muchas conversaciones sobre límites y comunicación y cómo íbamos a avanzar. Fuimos a consejería, tanto individualmente como juntos, trabajando a través del trauma de lo que sus padres nos habían hecho pasar y lo que nos habíamos hecho pasar mutuamente. Lentamente, gradualmente, encontramos nuestro camino de vuelta el uno al otro. Recordamos por qué nos habíamos enamorado en primer lugar. Reconstruimos la asociación que sus padres habían intentado tan arduamente destruir. Eventualmente, nos reconciliamos completamente y nos mudamos a una casa nueva, un lugar sin recuerdos del apartamento donde todo se había desmoronado o del apartamento donde habíamos sido felices antes. Un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Sara no tuvo contacto con sus padres durante más de un año, y eso fue difícil para ella a pesar de todo lo que habían hecho, porque todavía eran sus padres y los había amado toda su vida, pero necesitaba esa distancia para sanar, para establecer su propia identidad separada de su influencia, para aprender quién era sin su manipulación. Ricardo intentó comunicarse varias veces, dejando mensajes de voz que alternaban entre disculpas y acusaciones, pero Sara nunca respondió. Margarita envió cartas, tarjetas para el cumpleaños de Emma que no abrimos, regalos que devolvimos. Parecían genuinamente no entender por qué Sara simplemente no los perdonaría y seguiría adelante, lo que mostraba cuán poco entendían sobre el daño que habían causado. El negocio prosperó una vez que Ricardo ya no estaba interfiriendo. Compré su participación en la empresa a una valoración justa de mercado, sacando un préstamo significativo para hacerlo, pero valía la pena para estar completamente libre de él. Conseguimos nuevos contratos, contratamos más empleados, nos expandimos a nuevos mercados. Todo lo que le había dicho a Ricardo que la empresa podría llegar a ser, llegó a serlo, y él no tuvo parte en ello ni reclamación sobre ello. Esa fue su propia forma de justicia. Emma tiene 4 años ahora, saludable y feliz y felizmente inconsciente de las batallas legales que se libraron por ella cuando era un bebé. Tiene 2 padres que la aman, que están unidos en criarla, que han aprendido a través de una experiencia dolorosa cuán importante es proteger a nuestra familia de personas que intentarían usarnos para sus propios propósitos. No conoce a sus abuelos por parte de su madre, y tal vez algún día eso será triste para ella, pero ahora es lo que es necesario para mantener a nuestra familia segura. Mirando hacia atrás en todo lo que sucedió, pienso en ese recibo todo el tiempo. Una cosa tan pequeña, un pedazo de papel que casi tiro una docena de veces mientras limpiaba archivos viejos. Si no lo hubiera encontrado, si no hubiera mantenido registros tan meticulosos, si no hubiera revisado esa caja de documentos 3 días antes del juicio, todo podría haber resultado diferente. Ricardo podría haber ganado su demanda, podría haberse quedado con mi empresa, podría haber destruido permanentemente mi matrimonio y mi relación con mi hija. Un recibo, una pieza de evidencia que probó cuáles habían sido las verdaderas intenciones de Ricardo desde el principio, cambió todo. Expuso la mentira, reveló la manipulación, dio vuelta a las tornas de una manera que ninguna cantidad de testimonio o argumento podría haber logrado por sí solo. Eso es lo que quiero que entiendas de mi historia. La documentación importa, la verdad importa, la persistencia importa. Cuando las personas intentan destruirte, cuando están mintiendo sobre ti y manipulando a las personas que amas, y usando el sistema legal como un arma contra ti, a veces todo lo que tienes es la verdad y la evidencia para respaldarlo. Aférrate a esa evidencia, guarda esos registros, no tires esos recibos o correos electrónicos o documentos que parecen sin importancia en ese momento. Nunca sabes qué podría convertirse en la pieza clave de evidencia que te salve. Pero más que eso, quiero que entiendas que la familia no siempre es segura, que las personas que sonríen en tu boda podrían estar calculando cómo explotarte, que la confianza es un regalo que algunas personas abusarán de las maneras más devastadoras. Confié en Ricardo porque era mi suegro, porque era el padre de Sara, porque quería creer que la familia significaba algo, y él usó esa confianza para intentar quitarme todo. Esa es una lección dura, y es una que me ha hecho más cauteloso, más reservado, menos dispuesto a dar a las personas el beneficio de la duda.
Sin embargo, también me ha enseñado sobre la resiliencia, sobre la importancia de defender lo que es correcto, sobre el poder de la verdad cuando todo lo demás parece estar en tu contra. He aprendido que la familia real no se trata de sangre o apellidos o conexiones legales. Se trata de las personas que están a tu lado cuando las cosas se ponen difíciles, que creen en ti cuando el resto del mundo duda, que te aman incondicionalmente sin agenda oculta. Sara y yo somos más fuertes ahora de lo que jamás fuimos antes de toda esta pesadilla. Hemos enfrentado lo peor que la vida podía lanzarnos. Hemos sobrevivido a la traición de las personas que deberían habernos protegido, y hemos salido del otro lado con una apreciación más profunda, el uno por el otro, y por la familia, que hemos construido juntos. ¿Te ha pasado algo similar en tu propia vida? ¿Alguna vez has confiado en alguien que te traicionó? ¿O has visto relaciones familiares volverse tóxicas? ¿O has tenido que luchar por lo que legítimamente era tuyo contra personas que deberían haber estado de tu lado? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios aquí abajo, porque creo que hay algo poderoso en saber que no estamos solos en estas experiencias, que otras personas han sobrevivido traiciones similares y han salido más fuertes. Del otro lado, cuéntamelo en los comentarios, comparte tu historia, porque tu experiencia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy para darse cuenta de que puede sobrevivir su propia situación difícil. Entender lo que me pasó, entender cómo funciona la manipulación y cómo operan los depredadores como Ricardo. Eso es importante. Puede ayudarte a reconocer las señales de advertencia en tu propia vida, protegerte a ti mismo y a tu familia, evitar cometer los mismos errores que cometí. Así que, tómate un momento y piensa realmente en las relaciones en tu vida, las asociaciones comerciales en las que has entrado, las dinámicas familiares que podrían no ser tan saludables como parecen en la superficie. Observa los patrones de comportamiento. Presta atención a los momentos en que alguien intenta aislarte de otros, o controlar tu acceso a la información, o hacerte dudar de tu propia percepción de la realidad. Estas son tácticas clásicas de manipulación, y reconocerlas temprano puede salvarte años de dolor y sufrimiento. También quiero que sepas que si estás pasando por algo similar ahora mismo, si estás en medio de una batalla legal injusta, o una disputa familiar tóxica, o una situación donde sientes que todos se han vuelto contra ti, no pierdas la esperanza. Guarda tus registros meticulosamente, documenta todo, busca asesoramiento legal de profesionales que entiendan tu situación, y sobre todo, no te rindas en la verdad. Puede llevar tiempo, puede ser increíblemente difícil, puede sentirse como si estuvieras peleando una batalla imposible, pero la verdad tiene una forma de salir eventualmente. La justicia puede ser lenta, pero cuando finalmente llega, es dulce. Si mi historia resonó contigo, si tocó tu corazón o te hizo pensar sobre tu propia situación de manera diferente, por favor deja un me gusta en este video. Ayuda a más personas a encontrar estas historias y entender que no están solas en sus luchas. El me gusta no es solo un número para nosotros. Es una forma de que nos digas que estas historias importan, que están marcando una diferencia en la vida de las personas, que estamos construyendo una comunidad donde podemos ser honestos sobre nuestras experiencias y apoyarnos mutuamente. Y si quieres escuchar más historias verdaderas como esta, historias sobre traición y justicia, sobre familia y supervivencia, sobre los momentos que nos prueban y la fuerza que encontramos para seguir adelante, asegúrate de suscribirte a Yo Lo Viví y presiona esa campanita de notificación para que nunca te pierdas un nuevo video. Compartimos historias como la mía cada semana, historias reales de personas reales enfrentando desafíos reales y encontrando formas de superarlos. No son cuentos de hadas con finales perfectos, son experiencias de vida genuinas con todas las complicaciones y el dolor y los triunfos que vienen con ser humano. Esta comunidad que estamos construyendo juntos es especial porque es un lugar donde podemos ser vulnerables, donde podemos admitir nuestras luchas sin juicio, donde podemos encontrar consuelo en saber que otros han caminado caminos similares y han sobrevivido. Gracias por escuchar mi historia, por dejarme compartir este capítulo doloroso de mi vida contigo,
y por ser parte de esta comunidad donde todos podemos ser honestos sobre nuestras experiencias y apoyarnos mutuamente a través de los tiempos difíciles. Tu tiempo es valioso, y el hecho de que hayas pasado estos últimos minutos conmigo, escuchando mi historia, significa más de lo que puedo expresar. Recuerda, la verdad siempre importa, la justicia siempre vale la pena luchar por ella, y a veces un recibo puede cambiar absolutamente todo. No subestimes el poder de la documentación, no subestimes tu propia fuerza para resistir la tormenta, y nunca, nunca, subestimes tu valor de defender lo que es correcto incluso cuando todos los demás te dicen que te rindas. Mantén tu cabeza en alto, mantén tus registros organizados, y mantén la fe en que la verdad eventualmente prevalecerá. Nos vemos en el próximo video, y hasta entonces cuídate, protege a los que amas, y nunca dejes que nadie te haga dudar de tu propio valor.